Buen día a todos. Soy Rafael Mijares Fuentes y yo les estaré impartiendo la clase de envases y almacenamiento de alimentos. En la diapositiva pueden encontrar mis dos correos de contacto y, como les había estado comentando a través de la plataforma, la mayor parte del trabajo se realizará de manera virtual en la plataforma de la UGEL. ¿Qué es lo que veremos en esta asignatura? Pues principalmente los materiales de envase, cuáles son sus propiedades, qué características deben de cumplir, las metodologías de envasado, cómo se llevan a cabo, qué ventajas tiene una sobre otra y finalmente la parte que es almacenamiento de alimentos. Evaluar la vida de anaquel en almacenamiento de diferentes productos, evaluando obviamente el efecto del material de envase y las metodologías de envasado. Comenzaremos con la primera diapositiva, donde podemos ver que los envases no son menos importantes en su carrera, sino simplemente es una parte del procesamiento de alimentos, es una parte integral, es parte fundamental también. Ustedes ya hicieron diferentes semestres donde llevaron a cabo diferentes operaciones tecnológicas para transformar una materia prima en un producto terminado, ¿sí? Y lo tienen a final de cuentas, pero una vez que está listo, ¿cómo podemos hacer que se extienda su vida en aquel? Pues en este caso los envases nos ayudan a esto. ¿Cómo lo podemos distribuir a los diferentes consumidores? Pues con los envases, ¿sí? Por ello es que uno de los objetivos principales de los envases en el área de alimentos es proteger la vida de anaquel de los productos hasta un grado determinado, ¿sí? Hay que ser conscientes de que los envases no lo van a poder proteger de todo ni durante toda la vida, ¿sí? Hay muchos factores que van a influir en acelerar el deterioro o ralentizarlo, pero eso ya lo veremos más adelante. Otro de los objetivos principales de los envases actualmente es la de atraer la atención de los consumidores. Y si ustedes ven un envase sin chiste, sin color, pues realmente no les va a llamar la atención. Pero si ustedes alcanzan a observar diferentes matices, figuras, rostros, nombres, como lo hizo la Coca-Cola en un tiempo, pues esto, a final de cuentas, incentiva a los consumidores a adquirir tal o cual producto, ¿sí? A final de cuentas, esto es mercadotecnia también, ¿sí? Y ustedes, como ingenieros en alimentos, también están involucrados en esa parte. No solamente es la parte de que, ay, sí, voy a hacer bonito mi producto y mi proceso, y me salió bien chida la mermelada. No. También es cómo lo en qué materiales lo van a envasar, cómo lo van a envasar, cómo van a evaluar su almacenamiento, ¿sí? Y cómo lo van a vender al consumidor. Porque a lo mejor ustedes sí hicieron la mejor mermelada del mundo, pero si propusieron un envase más chafa, ¿sí? Sin chiste, pues al final de cuentas no va a servir de nada, ¿sí? Entonces, pero de eso se trata esta asignatura, de que vean todos los contextos para que puedan ustedes proponer y diseñar envases. Obviamente es mucho más trabajo del que parece. Como breve historia, uno de los casos que más me gusta contarles es la evolución de los envases de la Coca-Cola. Y en la diapositiva ustedes los pueden ver, ¿sí? Cómo fue evolucionando. Anteriormente, ustedes yo creo que todavía ni siquiera nacían. Y todos los envases de la Coca-Cola eran de vidrio. Actualmente es muy raro encontrar envases de vidrio de la Coca-Cola. Sí los hay. Sin embargo, es muy raro. Asimismo, muchachos, pueden observar en la diapositiva las diferentes formas en las que ha cambiado el envase. No solamente el material, sino también las formas, la etiqueta,
los colores, toda la combinación con la que se juegan los diseñadores al momento de diseñar, obviamente, el envase, y esto repercute en las estrategias de mercado. Actualmente hay una parte también muy importante que se tiene que considerar, que no se consideraba antes. ¿Cuál es? Pues sencillamente, ¿dónde van a terminar todos y cada uno de los envases que diseñamos y desarrollamos para nuestros productos? Anteriormente no se pensaba en todo esto. ¿Sí? Actualmente tenemos que tomar en cuenta cómo se va a transformar cada uno de nuestros envases una vez que ha dejado de ser útil. Como les decía, anteriormente pues no se pensaba en esto, ¿sí? ¿Y a qué nos ha traído? Pues a que ahorita hay mucha contaminación en todos lados por un gran o un exceso de uso de materiales plásticos. No solamente los plásticos, hay muchos materiales, pero los plásticos son los demás por así decirlo, de moda, porque son más difíciles de eliminar o de transformar, ¿sí? El vidrio, pues lo quiebras, lo mueles y lo vuelves otra vez a fundir y vuelves a hacer otra vez materiales de vidrio. Los plásticos no es tan sencillos, otra vez su reutilización, ¿sí? El cartón, pues igual, o sea, lo vuelves a mojar, lo vuelves a laminar y tienes otra vez el cartón, ¿sí? Los metales igual, lo fundes, le quitas el material de pintura, las etiquetas y lo vuelves a utilizar. Son mucho más fáciles, pero los plásticos son muchísimo más complicados, ¿sí? Por eso es importante que ustedes, cuando propongan un material, también tengan en consideración cómo se van a deshacer de eso, ¿sí? Es un aspecto que deben de considerar. Su trabajo ya no es solamente desde que se envasa el proceso y hasta que llega al consumidor. No, ahora nuestro trabajo como ingenieros es pensar, una vez que los consumidores se deshicieron del producto, tiraron el envase, ¿qué rayos se va a hacer con ese material para que no sea un problema de contaminación? ¿Sí? Asimismo, todo esto viene influenciado por diferentes factores, ¿sí? Los envases, al igual que nosotros, estamos en una evolución constante. ¿Quién nos iba a decir a nosotros simplemente un año atrás que ahorita tendríamos que estar tomando clases de manera a distancia, de manera virtual? Que nosotros como profesores tendríamos que salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos o plantearnos un nuevo reto, que sería trabajar con todas estas tecnologías. Nadie nos lo iba a decir. Así como sucedió esto, los envases también están en constante cambio. ¿Pero por qué están en constante cambio? Pues por la demanda de los consumidores, porque cada vez son más selectivos, cada vez prefieren ciertas cosas, o que simplemente por modas que hay. Dependen también del mercado comercial, los hábitos del consumidor. Y obviamente algo que tienen que considerar muy bien son los requerimientos legales, tecnológicos y de distribución. Obviamente no pueden estar eligiendo materiales nada más porque sí, ¿sí? También tienen que hacer el diseño del material en función de la legislación donde ustedes van a vender el producto, ¿sí? Ver si la maquinaria que tienen puede trabajar con tal material o con diferentes moldes, ¿sí? Y ver las cadenas de distribución. Un ejemplo que se me quedó muy grabado es que generalmente aquí en México la cerveza, ¿sí?, se vende o se envasa en envases de vidrio, ¿sí? Pero ¿alguno de ustedes pensó que se pudiera envasar cerveza en envase de plástico? Realmente, por cultura no, pero sí existe. En otros países y de acuerdo a las regulaciones, la cerveza se envasa en plástico. ¿Por qué? Pues por diferentes cuestiones económicas, más atractivas. ¿Por qué? Porque se ponen borrachos y se les cae, se quiebra, es más rollo, ¿sí? Entonces, un envase de plástico pues se cae, no se revienta, no se pierde, hay menos merma, ¿sí?
Pero también aquí entra una parte, como les dije, una parte importante, que es el aspecto cultural, ¿sí? Aquí generalmente no van a ver a alguien consumiendo una cerveza, una caguama, en un envase de plástico. ¿Por qué? Porque pues, por cuestiones culturales. Que van a decir, es que sabe diferente, es que me vas a ver a plástico. Realmente no vas a ver a esa misma cerveza, ¿sí? La sensación va a ser diferente y nuestra misma idiosincrasia nos va a hacer que lo prejuzguemos, el sabor, ¿sí? Por el simple hecho de estar en un envase en el que no estamos acostumbrados. Otro ejemplo muy claro. Yo creo que todos conocen la Coca-Cola de medio litro, ¿sí? Anteriormente, yo creo que a ustedes les tocó, anteriormente la Coca-Cola de medio litro pues era en envase de vidrio. Después llegó toda la transformación, se envasó en botella de plástico. Sin embargo, ¿qué es lo que pensaba la gente? Es que no sabe igual. Sabe igual, solamente está envasado en otro material. La sensación que te da del material y el refresco en la boca es diferente. Pero si tú aíslas el refresco y lo tomas, van a saber iguales, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Que se volvió otra vez al envase de vidrio. ¿Por qué? Porque el aspecto cultural, la demanda del consumidor exigía que esa bebida, precisamente esa presentación, se envasara en vidrio, ¿sí? Y es lo que ahorita tenemos otra vez, ¿sí? Pero fue una demanda del consumidor. Le digo, todos estos aspectos se tienen que tomar en cuenta al momento de estar diseñando cada tal o cual envase para tal o cual presentación, para tal o cual producto, ¿sí? Generalmente ustedes no van a ver, por ejemplo, es otro caso, unos chiles encurtidos en vidrio, ¿sí? Generalmente los encuentra uno en los enlatados, ¿sí? ¿Por qué? Porque son más prácticos, hay menos riesgo, evitas las mermas y todo esto. Sí se pueden envasar en vidrio. ¿Qué riesgos trae? Pues un envase en vidrio es mucho más frágil que usar un envase metálico, ¿sí? Además que el vidrio es mucho más pesado que el material metálico, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a comprarlo, pues eso tienen que tomarlo en cuenta, que va a ser mucho más peso, ¿sí? Pero por cuestiones de practicidad, de distribución, pues se prefiere mejor el metálico. Sí va a haber quien los envase en materiales de vidrio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el producto se va a encarecer más. ¿Por qué? Porque además el consumidor puede ver perfectamente el producto, lo puede apreciar, lo puede sentir prácticamente. En el envase enlatado, pues no. Prácticamente jugarse al azar, de que salgan más chiles que zanahorias, ¿sí? O viceversa, que salgan más zanahorias que chiles. A lo mejor nada más viene un chilillo y como 1000 zanahorias ahí, ¿sí? Y en el envase de vidrio ustedes los pueden ver, ¿sí? Y obviamente, si alguien es muy listo, pues puede vender esto como si fuera un producto orgánico, ¿sí? Y decir que pues, es un producto orgánico y que está envasado así en vidrio, que es artesanal, bla, 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 ¿sí? Y eso también es parte de la mercadotecnia. No va a ser igual que el de un producto que se envasa en metálico. ¿Por qué? Porque pues, no tiene toda la parte de infraestructura industrial que se utilizó para los enlatados, ¿sí? Pero a final de cuentas es un producto que es viable, ¿sí? Como anteriormente lo dijimos, los envases tienen la función de proteger, ¿sí?, a los alimentos. ¿Pero de qué lo protegen? Pues de la abrasión, de los impactos, de la vibración, de la compresión, daños mecánicos en general, ¿sí?, de la luz ultravioleta, de la humedad, del oxígeno, de la temperatura, de la contaminación por microorganismos, insectos, del mismo suelo, ¿sí?, del robo
extracción, de que alguien se lo lleve, que esto es muy común en los centros comerciales, de que agarran ahí la fruta, y dicen, pues lo agarro y me lo como, ¿sí? Y dejo ahí, ¿sí? En un envase que está más estructurado, pues es mucho más complicado, la adulteración o el mal manejo, ¿sí? Asimismo, una parte importante de la que se debe proteger es de la migración de compuestos tóxicos al alimento, ¿sí? ¿Cómo se puede dar esto? Generalmente hay muchos, cuando ustedes van al supermercado, no sé si se han fijado que generalmente los cerillos, las personas que nos empacan toda la compra, no suelen mezclar los productos de limpieza con los productos, con la comida. ¿Por qué? Porque muchos de ellos producen diferentes olores, diferentes aromas, ¿sí? Que son captados por los productos alimenticios y que a final de cuentas alteran la integridad, principalmente el sabor, el gusto y los aromas de los alimentos. Entonces por eso es que se envasan aparte. Muchas veces incluso entre propios alimentos se puede dar esta migración. O un ejemplo muy claro, si ustedes van y dejan un plato de fruta y a un lado dejan una cebolla, pues al final de cuentas el plato de fruta va a tomar el sabor o los aromas característicos de la cebolla, ¿sí? Esto es un fenómeno físico-químico a final de cuentas, la interacción entre los compuestos. ¿Por qué? Porque pues, el compuesto volátil es más soluble en los lípidos y entonces se da toda esta mezcolanza y da una sensación de sabores raros y extraños. Asimismo, chicos, pues también, por ejemplo, otro caso muy claro de donde se ve el efecto del envase es, por ejemplo, en las papas fritas, ¿sí? Si ustedes van y compran papas fritas que están embolsadas en bolsas transparentes, ¿sí? Pues estas papas fritas corren el riesgo de que les salgan algunas que ya están enranciadas o que están oxidadas. ¿Por qué? Pues porque simplemente les da la luz, ¿sí? Quizás el envase es impermeable al oxígeno, pero sí es permeable a la luz. Y las grasas, ustedes bien saben que son fácilmente oxidables por la luz. Entonces, cuando se propuso este tipo de envases para este tipo de productos, pues dijeron, pues sí, o sea, si nosotros lo que no queremos es que se oxiden por efecto del oxígeno, pues le ponemos un envase que no sea permeable al oxígeno, ¿sí? Donde no tengan oxígeno. Incluso pues, si quieren le cambiamos la atmósfera y todo, le metemos gas nitrógeno, ¿sí? Pero nunca se les ocurrió que el envase permitía el paso de la luz y que la luz también podía oxidar las grasas. Entonces tienen otro problema ahí. Por eso es que Sabritas, si se fijan, utiliza sus envases metalizados. Anteriormente, no sé si a alguno de ustedes les tocó, pero anteriormente las Sabritas también se podía ver el producto. Tenía ventana de luz, ¿sí? Ahorita, actualmente, ya no. Todos los envases son metalizados. ¿Por qué? Precisamente por este tipo de defectos, ¿sí? Cuando se pongan a diseñar envases, hacer propuestas de envases, no solamente pregúntense qué es lo que puede salir bien, sino pregúntense qué es lo que va a salir mal, porque van a salir cosas mal, ¿sí? Pero si ustedes están ya con la idea de qué es lo que puede salir mal, entonces ya van a saber cómo pueden reaccionar, pueden estar buscando una posible solución cuando se presente. La idea es que no se presente en un periodo corto, pero cuando se presente tengan ustedes al menos una propuesta para una solución, ¿sí? De manera general así es, de esto es de lo que se protege. El envase, vamos a hablar de 3 sistemas, ¿sí? Que es el entorno del envase, el envase como tal y el alimento. Ahí es donde coexisten los 3 sistemas, ¿sí?
Ustedes pueden ver en la diapositiva, ver lo que es en el centro, lo que es la barrera del envase, lo que es el envase como tal, ¿sí? Por un lado tenemos el alimento y por el otro lado el entorno, ¿sí? ¿Por qué estos tres sistemas? Porque estos tres sistemas interactúan entre sí, ¿sí? Si bien el alimento no está expuesto totalmente al entorno, el envase sí lo está, ¿sí? Si algo cambia en el entorno, va a afectar al envase y por ende va a repercutir en la calidad o en, en algunas propiedades del alimento. Por ejemplo, podemos ver en el caso del oxígeno, pues que un envase permita el paso del oxígeno, pues nos va a producir la oxidación de las grasas, cambios de color, de sabor, la posible respiración en las frutas. En el caso del vapor de agua, tanto que entre como que salga, ¿sí? Pues nos produce una deshidratación y que esto, a final de cuentas, es un cambio en la textura. Cuando se absorbe el agua, ¿sí? Pues tenemos apelmazamiento que se traduce en la pegajosidad. Obviamente también cambia la textura y promueve el crecimiento de microorganismos, ¿sí? En el caso de los aromas, pues era lo que les comentaba con el caso de la fruta y la cebolla en el refrigerador, ¿sí? Anteriormente, les estoy poniendo casos de cuando yo era niño, ¿sí? Que es lo que recuerdo, ¿sí? Pero si, no sé si a alguien le tocó las bebidas estas en polvo para preparar aguas frescas y todo este show, pues eran muy susceptibles. El empaque no estaba tan sofisticado como el que se utiliza actualmente, ¿sí? Y era un envase sencillo, pero que si tenemos ahorita nosotros la ventaja de que vivimos en una zona semiárida y que la humedad ambiental pues no es mucha, generalmente andamos entre los 11 y el 13% de humedad, pero si ese producto se comprara o se vendiera en la playa, pues la absorción de humedad pues sería muchísimo más alta, porque tendrían una humedad todavía más alta, ¿sí? En el ambiente que puede absorber el material, ¿sí? ¿Qué tipo de materiales son susceptibles a este fenómeno? Pues generalmente todos aquellos que son deshidratados. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si mal no recuerdan sus clases de físico-química, todo va a tender al equilibrio, ¿sí? Si un material está deshidratado y se somete a una atmósfera que tiene un distinto potencial de humedad, ¿sí? Distinta concentración de humedad, pues obviamente los dos van a tender al equilibrio, ¿sí? Hasta alcanzar una humedad en la que ya no pueda haber mayor transferencia. Obviamente, entre más húmedo sea el ambiente, más agua puede absorber el material deshidratado. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues precisamente son defectos de calidad. Quizás a lo mejor no, cuando empieza a humedecerse no hay tanto problema, ¿sí? Pero la sensación de la textura sí es muy diferente. Por ejemplo, supongamos que ustedes agarran una tostada o una galleta de estas que tienen un bajo contenido de humedad, ¿sí? Y que su actividad de agua obviamente también es más baja, y la dejan así al ambiente durante 2 días, ¿sí? Cuando a lo mejor cuando la llegan a agarrar y se la quieren comer nuevamente, pues ya no es tan crocante, ya no es tan crujiente, ya no tiene esa textura tan atractiva, característica de la galleta, de la tostada, ¿sí? Y eso a final de cuentas se tiene que marcar ahí, ¿sí? Eso va en la leyenda de la fecha de caducidad, ¿sí? Obviamente por eso se hacen también ciertas recomendaciones para que se mantengan ciertas características lo más que se pueda. Digo, no van a ser eternas, pero sí tratar de preservarlas lo más que se pueda. ¿Qué más se requiere para al momento de diseñar un envase? Hay diferentes factores que influyen, ya lo habíamos comentado.
los factores tecnológicos, políticos, legales, socioculturales, demográficos, ecológicos, la disponibilidad de la materia prima y los económicos más que nada. ¿Sí? Pueden ser que ustedes propongan el mejor diseño para un envase, pero a lo mejor la materia prima no está tan disponible, tienen que importarla, ¿sí?, de algún país medio rarito y que pues, las cuestiones legales no son tan sencillas, entonces ya eso complica mucho el diseño de los envases. ¿Sí? Los aspectos económicos, no solamente el hacerlos, sino también quién los va a comprar, lo que les comentaba hace rato de los chiles encurtidos. ¿Sí? Ustedes proponen envasarlo en vidrio, el vidrio va a ser más caro, va a ser más pesado, sí, va a ser más atractivo, pero ¿quién los va a comprar? Si estamos hablando de que nuestra población se mantiene con el sueldo, el salario mínimo, ¿sí?, nadie va a tener para darse un lujo de esos, porque a final de cuentas se va a transformar en un lujo. Por eso yo les decía de que lo pueden vender ustedes como, son chiles encurtidos orgánicos, chiles encurtidos artesanales. Sí, pues muy artesanales y todo, pero nadie te los va a comprar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás proponiendo un material que eleva muchísimo el costo de la venta y de la producción. ¿Sí? Entonces, eso también se tiene que considerar al momento de diseñar los envases. ¿Sí? Para no hacérselas más larga, de eso es de lo que se trata la asignatura de envases y almacenamiento de alimentos. En general, esto es lo que se va a tratar de ver. Muchas cosas de normatividad quizás no las veremos, pero sí me interesa que ustedes aprendan, que conozcan los diferentes materiales de envase, que sepan cuáles son las propiedades, que sepan, que conozcan los productos, ¿sí?, que se van a envasar y que ustedes puedan hacer una selección lo más acertada posible del material de envase y el método de envasado, y obviamente ver cómo lo van a analizar en almacenamiento. ¿Sí? Que ustedes vean qué es lo que se pueda echar a perder, cuáles serían los principales defectos de calidad que se observarían en el almacenamiento. ¿Sí? Por mi parte sería todo. Esta es la primera parte de la clase de envases y almacenamiento de alimentos. Buenas tardes y hasta pronto, chicos. Cuídense. Bye.